los rincones más oscuros de TikTok y YouTube, una tendencia parece inofensiva a simple vista. Adolescentes corriendo a cuatro patas, usando máscaras de animales y hablando de cambios mentales, o shifts. Se hacen llamar Therians. Oficialmente, la psicología lo define como una identidad. Personas que sienten que, espiritualmente o psicológicamente, no son 100% humanos. Pero hay psiquiatras y ocultistas que han comenzado a notar un patrón perturbador. No estamos ante una moda de internet, sino ante la reapertura de una puerta que debió permanecer cerrada. La teoría más aterradora sugiere que el fenómeno Therian no es una identidad, sino un síntoma biológico de atavismo regresivo. Es el ADN humano recordando algo que hacíamos hace miles de años, no imitar a los animales, sino convertirnos en recipientes para ellos. El terror comienza cuando analizamos los llamados Phantom Shifts o cambios fantasma. Los Therians describen sentir extremidades que no están ahí, una cola que se mueve, orejas que giran, un hocico que se alarga. La medicina lo llama alucinación táctil, pero en los archivos confidenciales de casos de licantropía clínica, hay registros de pacientes que no solo sentían estas extremidades, sino que actuaban con una fuerza física imposible para su estructura muscular humana. La pregunta que nadie quiere hacer es, ¿y si esas extremidades fantasmas son reales en otro plano? ¿Y si lo que están sintiendo no es imaginación, sino un espíritu parásito que está tratando de superponerse a su cuerpo físico, como un guante que no encaja del todo? Para entender el origen oscuro de esto, debemos mirar al concepto de los skinwalkers en la cultura navajo. Un skinwalker no es un animal, es un humano corrompido que usa pieles para obtener poder. La leyenda dice que para lograr la transformación se debe romper un tabú humano supremo. Los teóricos de la conspiración paranormal sugieren que la generación actual, criada en el aislamiento digital y desconectada de la realidad física, ha roto un tabú moderno, la renuncia a la propia humanidad. Al rechazar su naturaleza humana y desear fervientemente ser otra cosa, estos jóvenes están, sin saberlo, realizando un ritual de invocación masivo. Están invitando a entidades que vagan en el bajo astral, entidades que necesitan cuerpos y que se alimentan de esa disforia de especie. Existe un caso no publicitado en un hospital psiquiátrico de Oregón en 2023. Un paciente diagnosticado con disforia de especie severa comenzó a gruñir. No era un sonido humano. Las cuerdas vocales humanas no pueden vibrar a esa frecuencia baja sin romperse. Los enfermeros reportaron que los ojos del paciente cambiaban, no de color, sino de intención. Durante los episodios de Shift, el paciente intentaba morderse la propia piel, como si quisiera quitársela para dejar salir lo que había debajo. La grabación de seguridad de esa celda supuestamente muestra al paciente trepando las paredes con una destreza imposible, dislocándose los hombros voluntariamente para caminar como un cuadrúpedo real. Esto no es juego de niños, es posesión biológica. La verdad más grotesca podría estar en el por qué ahora. ¿Por qué de repente hay miles de casos? La hipótesis del resonador genético sugiere que algo en nuestro entorno ha despertado ADN basura inactivo. Quizás no son ellos los que están locos, quizás son los canarios en la mina. Algunos investigadores de lo oculto creen que la humanidad fue, en un pasado remoto, un híbrido y que fuimos domesticados o sellados para ser solo humanos. El fenómeno Therian sería el sello rompiéndose. La disforia de especie es el dolor del alma humana siendo desplazada por la memoria genética de la bestia. Cuando ves a un Therian con una máscara, sientes una incomodidad instintiva, el valle inquietante. Tu cerebro reptiliano te grita que hay algo mal, que eso no es un humano ni un animal. Ese miedo es una advertencia evolutiva. Nos avisa de que estamos ante un depredador que se esconde a plena vista. Detrás de la inocencia de los videos de Quadrovix se esconde una realidad espantosa. Se están entrenando.
están preparando sus cuerpos para moverse como depredadores. ¿Qué pasará cuando el cambio mental se vuelva permanente? ¿Qué pasará cuando la máscara ya no se pueda quitar porque la piel de debajo se ha vuelto igual a ella? El aspecto más perturbador de los Therians no es lo que hacen frente a la cámara, sino lo que describen sentir cuando nadie los mira. Los cambios fantasma. La medicina psiquiátrica etiqueta esto como alucinaciones senestésicas, una disociación donde el cerebro mapa erróneamente el cuerpo. Pero en los círculos de ocultismo serio, esto tiene un nombre mucho más antiguo y peligroso: la manifestación del cuerpo astral denso. Cuando un joven dice sentir una cola pesada que le golpea las piernas o unas orejas que giran hacia sonidos que sus oídos humanos no captan, no está imaginando. Está percibiendo una superposición etérica. Hay teóricos que sugieren que estos individuos están siendo, literalmente, habitados. No son almas de animales reencarnadas, como la comunidad Therian inocentemente cree. Son entidades del bajo astral, parásitos energéticos con forma bestial que buscan un anfitrión humano permeable. Y la adolescencia, con su caos hormonal y emocional, es la puerta abierta perfecta. Hay testimonios en foros profundos, lejos de la censura de TikTok, donde los despertares se describen como experiencias traumáticas y dolorosas. No es un juego de roles. Hablan de huesos que arden, de una fiebre repentina que no responde a medicamentos y de una voz interna que no es la suya. Esta voz no habla en palabras, habla en impulsos. Hambre, caza, territorio. La disforia de especie es, bajo esta lupa de terror, el rechazo del sistema inmunológico espiritual del humano contra el invasor. El cuerpo sabe que algo ajeno está tratando de tomar el control de la motricidad. Al aceptar su identidad Therian y dejar salir al animal, lo que realmente están haciendo es rendirse. Están dejando de luchar contra la posesión y cediendo el asiento del conductor a la entidad. Lo que hace que esto sea una emergencia espiritual es el fenómeno del shift mental o cambio mental. Durante estos episodios, el Therian admite perder su raciocinio humano. Sus procesos cognitivos se simplifican, su empatía se apaga y sus instintos se agudizan. En un entorno controlado, esto parece un juego de actuación. Pero, ¿qué sucede cuando el shift ocurre en una situación de estrés? Hay reportes policiales, archivados bajo brotes psicóticos violentos, donde adolescentes han atacado a familiares o mascotas con los dientes, mostrando una fuerza y una ferocidad que no corresponde a su complexión física. No mordían para pelear, mordían para matar. Cuando el humano regresa, a menudo no recuerda nada, o solo recuerda un velo rojo y un sabor metálico en la boca. El depredador tomó el control, se alimentó y volvió a dormir. La conexión con los antiguos cultos de los berserkers y los Ulfethnar nórdicos es innegable y aterradora. Estos guerreros no se ponían pieles de lobo y oso por moda. Lo hacían para invocar al espíritu de la bestia y entrar en un trance de furia asesina donde no sentían dolor ni piedad. Lo que estamos viendo hoy en las redes sociales podría ser la versión moderna y descontrolada de ese mismo rito chamánico, pero sin los maestros ni los límites sagrados que contenían a la bestia. Al practicar quadrobics, el arte de moverse en cuatro patas, estos jóvenes están reacondicionando su sistema nervioso. Están recableando su cerebro para la locomoción depredadora. Están invitando, a través de la repetición física, a una memoria muscular ancestral que debería haber permanecido dormida. El peligro real radica en la manada. Internet ha permitido que miles de estas mentes en proceso de transformación se conecten y sincronicen. En la teoría del caos y la magia del caos, esto se conoce como la creación de un tulpa o una forma de pensamiento colectiva. Al haber millones de personas visualizando, creyendo y deseando fervientemente que la barrera entre humano y animal se rompa, están debilitando el velo de la realidad para todos. Están creando una resonancia mórfica,
Esto explicaría por qué el fenómeno se está propagando como un virus psíquico. No es contagio social, es una frecuencia que se está emitiendo y que está despertando el atavismo en cualquiera que sea susceptible. Imagina a una generación entera que, en su momento de mayor crisis emocional, no busca consuelo en la lógica humana, sino en el instinto animal. El problema es que la naturaleza no es como en las películas de Disney. La naturaleza es cruel, territorial y jerárquica. Si estos Therians logran acceder verdaderamente a la esencia del lobo, del felino o del oso, lo primero que perderán será la moralidad. Un lobo no siente culpa por matar a la oveja más débil, siente triunfo. Si validamos y potenciamos esto sin entender las consecuencias espirituales, podríamos estar criando a una generación de depredadores perfectos, sociópatas biológicos que ven al resto de la humanidad no como sus iguales, sino como presas o competidores. Existe una teoría aún más oscura que circula entre los criptozoólogos que estudian las desapariciones en parques nacionales. Se ha notado una correlación inquietante entre las áreas donde se reportan más avistamientos de Dogman, hombres perro, y las comunidades donde el fenómeno Therian es más activo. ¿Es posible que los Therians estén actuando como balizas? ¿Que su energía, proyectando constantemente la imagen de un animal, esté atrayendo a las verdaderas bestias que se esconden en los bosques? Algunos investigadores sugieren que los Phantom Shifts no vienen de adentro, sino que son una conexión telepática con criaturas reales que están cerca. El adolescente que siente que tiene orejas de lobo podría estar, sin saberlo, viendo a través de los ojos de algo que lo está observando desde la línea de árboles. La medicina moderna trata de medicar esto, de terapia cognitivo-conductual, de normalizarlo como una expresión de género o identidad. Pero los fármacos no tocan el alma. Y si esto es una cuestión de sangre antigua, de una línea genética recesiva que se está reactivando, no hay cura clínica. Estamos ante el regreso de lo salvaje en un mundo de hormigón. Los Therians describen una nostalgia dolorosa por un hogar que nunca conocieron, un bosque primigenio donde podían correr y matar libremente. Esa nostalgia no es suya, es la memoria de la entidad que llevan dentro. Y esa entidad está cansada de fingir ser humana. La próxima vez que veas un video de alguien saltando con una máscara, fíjate en sus ojos. A veces, por un microsegundo, la luz cambia. A veces, la pupila parece dilatarse más de lo físicamente posible. Y a veces, el movimiento es demasiado fluido, demasiado perfecto para una anatomía de primate. No te rías, no lo descartes como cringe. Siente el miedo primitivo que se despierta en tu propio estómago. Ese miedo es tu instinto reconociendo que la cadena alimenticia ha cambiado y que el que está frente a ti ya no es de tu misma especie. El aspecto más aterrador de este fenómeno es la conexión con los Missing 411, los casos de desapariciones inexplicables en parques nacionales documentados por David Paulides. Existe una teoría marginal que sugiere que algunos de estos desaparecidos no fueron víctimas de depredadores, sino que se convirtieron en ellos. Los Therians a menudo describen una compulsión abrumadora por adentrarse en la naturaleza profunda, lejos de la civilización, donde sienten que pertenecen. Y si algunos de los que nunca regresaron simplemente completaron la transición, y si los hombres salvajes o ferales que se avistan en los Apalaches son en realidad antiguos Therians que lograron romper permanentemente el vínculo con su humanidad y ahora viven como bestias, cazando y sobreviviendo con instintos que la sociedad moderna creía extintos. La biología humana tiene límites, pero la mente es capaz de cosas extraordinarias bajo estrés extremo. El síndrome de Cotard hace que las personas crean que están muertas. La licantropía clínica hace que crean que son lobos. Pero, ¿qué pasa si la creencia es tan fuerte que comienza a afectar la fisiología? Hay casos médicos raros de hirsutismo repentino o cambios en la estructura ósea debido a desequilibrios hormonales provocados por el estrés psicosomático. Si miles de jóvenes están meditando y visualizando cambios físicos diarios, ¿podrían estar alterando su propia epigenética? La ciencia dice que no.
Pero la historia de la evolución está llena de saltos inexplicables. Quizás estamos presenciando el inicio de una especiación voluntaria, un rechazo biológico a la especie Homo sapiens. Además, la comunidad Therian tiene sus propios secretos oscuros. En foros privados se habla de rituales de despertar que involucran sangre, sacrificio de pequeños animales o consumo de carne cruda para fortalecer el vínculo con el teriotipo. Estos no son juegos de rol inofensivos, son prácticas que rozan el satanismo y la brujería tradicional. Al realizar estos actos, se está alimentando a la entidad animal con energía vital, dándole más fuerza para tomar el control. La línea entre un adolescente confundido y un practicante de magia negra amateur se está borrando peligrosamente. Y cuando se juega con fuerzas que no se entienden, el precio a pagar suele ser la propia alma o la cordura. La reacción de los animales reales ante los Therians es otro punto de datos inquietante. Hay numerosos videos en línea donde perros y gatos reaccionan con miedo o agresión extrema ante sus dueños cuando estos están en un shift mental o usando sus máscaras. Los animales no ven el disfraz, huelen las feromonas y leen el lenguaje corporal. Si tu perro, que te ha conocido toda la vida, de repente te gruñe y se esconde cuando entras en ese estado, es porque está detectando a un depredador, no a su humano. Está viendo algo que tus ojos racionales no pueden ver, la sombra de la bestia superpuesta a tu cuerpo. Los animales tienen un sexto sentido para lo sobrenatural y lo peligroso. Si ellos tienen miedo, nosotros también deberíamos tenerlo. Finalmente, debemos considerar la posibilidad de que todo esto sea un síntoma de algo mucho más grande, el colapso de la civilización humana tal como la conocemos. En tiempos de crisis existencial, las especies tienden a regresar a estados anteriores más exitosos. Quizás el ser humano ha llegado a un callejón sin salida evolutivo con la tecnología y la artificialidad, y el subconsciente colectivo está gritando, «Vuelve al bosque». El fenómeno Therian podría ser el mecanismo de defensa de la especie, un intento desesperado de reconectar con la naturaleza antes de que nos destruyamos a nosotros mismos. Pero el camino de regreso es sangriento y oscuro. No se puede volver a ser animal sin renunciar a la humanidad, y esa renuncia implica perder todo lo que nos hace compasivos, racionales y morales. Los Therians son los pioneros de este retroceso. Son los primeros en sentir la llamada de la sangre antigua, y aunque ahora parezcan inofensivos con sus máscaras y sus videos de saltos, lo que están gestando en su interior es una fuerza imparable. La bestia siempre ha estado ahí, esperando en la oscuridad de nuestro ADN. Ahora le hemos abierto la puerta y le hemos invitado a pasar. Y una vez que la bestia entra, ya no sale. Se queda, se alimenta y crece hasta que no queda nada del humano que la invitó. Solo una cáscara vacía, con ojos brillantes que miran desde la oscuridad del bosque. El futuro no pertenece a la inteligencia artificial ni a los robots. Pertenece a los que sobrevivan cuando las luces se apaguen. Y los Therians, con sus sentidos agudizados, su resistencia al dolor y su instinto de manada, están, irónicamente, mejor preparados para ese mundo salvaje que cualquiera de nosotros. Quizás no son monstruos, quizás son el siguiente paso evolutivo, una adaptación brutal para un mundo brutal. Pero para nosotros, los que seguimos aferrados a nuestra humanidad, ellos siempre serán los monstruos que nos acechan desde las sombras, recordándonos lo cerca que estamos de perdernos en la noche eterna. La evidencia final no está en los bosques ni en las redes sociales, sino en los manuales de ocultismo que advierten sobre la licantropía astral. Durante siglos, chamanes y brujos han sabido que invocar el espíritu de un animal no es un juego, es un pacto de sangre. Al abrir la puerta de tu mente a una entidad depredadora, le das permiso para reescribir tu instinto de supervivencia. Los Therians modernos, sin guía ni protección, están realizando este ritual a escala masiva.
Y lo que están trayendo de vuelta no son lobos nobles ni gatos místicos, son parásitos del bajo astral que toman la forma de nuestros miedos más primarios para alimentarse. Imagina por un momento que la teoría del tulpa es real, que millones de mentes jóvenes están concentrando toda su energía emocional en crear una realidad donde son bestias. Esa energía no desaparece, se acumula, se condensa y en algún lugar, en la oscuridad del inconsciente colectivo, está tomando forma física. Los avistamientos de criaturas extrañas, de hombres perro y de seres que se mueven a 4 patas con una velocidad imposible, podrían no ser alucinaciones, podrían ser las manifestaciones físicas de esta obsesión colectiva. Los Therians no solo se están transformando ellos mismos, están transformando la realidad que los rodea, haciendo que el mundo sea un lugar más salvaje y peligroso para todos nosotros. Y aquí está el verdadero terror. ¿Qué pasa si no pueden detenerlo? ¿Qué pasa si el shift deja de ser temporal? Hay historias en foros oscuros de usuarios que dejaron de publicar de repente. Sus últimas entradas hablan de perder el control, de despertar en lugares desconocidos cubiertos de suciedad, de sentir que la voz humana en su cabeza se vuelve cada vez más silenciosa. Quizás no desaparecieron de internet, quizás desaparecieron de la humanidad, quizás ahora corren por los bosques nacionales, cazando ciervos con las manos desnudas, olvidados por sus familias y temidos por los excursionistas que juran haber visto ojos brillantes mirándolos desde la espesura. El fenómeno Therian no es una moda pasajera ni una simple subcultura de internet. Es un síntoma de algo mucho más profundo y oscuro que está ocurriendo en la psique humana. Es el rechazo de la civilización, la glorificación de la bestia y la apertura voluntaria a fuerzas espirituales que no comprendemos. Nos reímos de los videos de Quadrovix, pero ignoramos la advertencia que gritan: la humanidad es frágil y la bestia siempre está esperando para tomar el control. La próxima vez que veas a alguien con una máscara de animal, no veas un disfraz. Mira una crisálida. Mira a alguien que está en proceso de convertirse en algo que ya no es humano. Y pregúntate, cuando esa transformación se complete, ¿qué tipo de criatura emergerá? ¿Y qué hará cuando tenga hambre? Esto ha sido Registro de lo Prohibido. La línea entre el hombre y la bestia es más delgada de lo que crees. Si valoras tu alma, no mires demasiado tiempo al abismo, porque el abismo tiene dientes y te está devolviendo la mirada. Hasta la próxima oscuridad.